buenos días, buenas noches, querido compatriota. Te invitamos a levantarte con tu informativo favorito de la semana. Y es que adivinaste, estamos hablando de Hondulovers, donde te contamos lo que no sabías de la historia. En esta ocasión, nos vamos a adentrar en la República Federal de Centroamérica, dividiéndolo en dos periodos, siendo el primer periodo del año 1823 al año 1829. A partir de este momento, Centroamérica iniciaría el camino hacia su ruptura como unidad política. Las rivalidades entre Guatemala y las provincias recobran fuerza, comenzando con el desacuerdo en torno a definir la sede del gobierno federal, Guatemala o San Salvador. La labor del triunvirato sería preparar junto a la Asamblea la transición hacia el nuevo régimen, mientras se elaboraba la Constitución Federal y se elegía el presidente federal. Una de sus primeras medidas fue la abolición de la esclavitud en 1824. Las necesidades educativas de la nación y combatir el analfabetismo encarga traducir el plan educativo francés del reformador Condorcet. Propone además la necesidad de agenciar ingresos especiales al Estado, como lo era el monopolio del tabaco, para financiar su presupuesto. El 4 de octubre de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente escogió como integrantes del Supremo Poder Ejecutivo, o en otras palabras, una especie de triunvirato provisional, a Manuel José Arce, José Cecilio del Valle y Tomás O. Arán. Los conservadores, que tenían mayoría en la Asamblea, trabajaron con los liberales para decretar que la forma de gobierno de Centroamérica sería republicana y federal. Pasando al segundo periodo, el 22 de noviembre de 1824, la Constitución fue firmada por los miembros de la Asamblea y es promulgada el 10 de abril de 1825. Investía la autoridad ejecutiva en un presidente, llamaba a la formación de un legislativo bicameral, es decir, un Congreso y Senado, y ponía una Corte Suprema a la cabeza del Poder Judicial. De acuerdo a Baumgartner, para diciembre de ese mismo año, 1824, el centro de poder había salido de la ciudad de Guatemala y se había dispersado en los 5 estados. En diciembre de 1825 se celebraron elecciones para renovar el segundo Congreso Nacional. Pero esta vez los liberales lograrían una mayoría que resultaría adversa e incómoda para Arce en el ejercicio de su gobierno. En noviembre de 1826, el jefe de Estado de Honduras y primo de Valle, Dionisio de Herrera, escapa de un intento de asesinato y culpa a Arce por el mismo. Herrera se prepara con el jefe de Estado salvadoreño, Mariano Prado, al sostenimiento de la Constitución, pues Arce ha disuelto el Congreso y al gobierno de Guatemala que él ha asumido. En marzo de 1827, Arce despacha tropas para Honduras y Herrera es trasladado bajo arresto a Guatemala. Entre tantas tropas del Salvador inician su marcha sobre la ciudad de Guatemala. Arce, con la ayuda del nuevo presidente de Guatemala, Mariano Aycinema, se prepara para el ataque, dando inicio a la guerra civil que duraría hasta el año 1829. El 13 de abril de 1829, la ciudad de Guatemala, el último fuerte de los conservadores, cae frente al ejército liberal de Morazán. El Congreso Nacional se reúne el 22 de julio de 1829 y declara traidores a Arce, a Aycinema y a los principales líderes conservadores. Se decreta su exilio permanente. A fines de 1829, la popularidad cosechada por Morazán le permite ganar las elecciones para la presidenta federal con 202 votos contra 103 de Valle.
Este es el periodo en el que el gobierno federal procura profundizar medidas al corte liberal. Morazán pretendía proteger la manufactura local, la apertura de un canal interoceánico por Nicaragua, ruptura del monopolio comercial de los exportadores e importadores guatemaltecos. Ahora, en lo educativo, planeaba impulsar la instrucción política sin la injerencia de la Iglesia. Morazán gobernó Centroamérica en 2 periodos consecutivos. En su segundo, de 1834 a 1838, fue posible debido a la muerte de Valle en marzo de 1834, a pocas semanas de conocerse de su victoria electoral sobre Morazán. La Constitución permitía al segundo candidato más votado, en este caso Morazán, asumir la vicepresidencia. La muerte de Valle permitió la continuidad de aquel en la presidencia federal. Durante sus 2 periodos presidenciales, Morazán implementó una serie de medidas fieles a su ideario liberal. Primero, los terrenos realengos y baldíos se ofrecieron en propiedad privada, con el objetivo de estimular el mercado nacional y la agricultura de exportación. Segundo, la separación de la Iglesia y el Estado. Tercero, el uso de los monitores para promover la instrucción política pública ante la carencia de maestros. Número 4. La introducción de los códigos penales Livingston. Y número 5. Se dictan las leyes para el formato de la minería y la ganadería, debido a que no se habían practicado elecciones para la presidencia y para la vicepresidencia y para la nueva legisladora federal. A fines de 1838, la federación desaparece legalmente en febrero de 1839. En abril de ese año, Carrera ocupa definitivamente la ciudad de Guatemala y en enero de 1840 invade al estado de Los Altos. Morazán, que es derrotado en el intento de auxiliar a ese bastión liberal, marcha al exilio en Sudamérica después de dejar la jefatura de Estado de El Salvador. Rafael Carrera lideró la revuelta indígena contra las medidas liberales de Mariano Gálvez. Fue el hombre que necesitaban las fuerzas separatistas y conservadoras de Centroamérica para derrotar el proyecto liberal unionista de Morazán. Hasta su muerte en el año de 1865, intervino en los asuntos internos de los estados centroamericanos y más particularmente en Honduras.